Como ustedes sabrán, nosotros estamos desarrollando un acercamiento al tema de introducción a la filosofía. Estamos haciendo un taller de introducción a la filosofía y prácticamente ya hemos desarrollado los aspectos generales de la misma. Hablamos de qué es filosofía, cuál es el principio sobre el cual se sostiene la filosofía, qué hace un filósofo, cuáles son los pasos para el filosofar, por qué la filosofía se necesita, qué aportes nos da, por qué se justifica su estudio. Y también hicimos una especie de rastreo bien breve a modo de esbozo de la historia de la filosofía y de sus protagonistas principales. Con eso, entonces, asignamos un examen que todavía no me han entregado y que necesito que me lo entreguen porque si no me lo entregan esta semana, ya no les vale. Así que tienen que entregarme el examen a más tardar el día del domingo, que es el último día que recibo ese examen. Si no lo entregan el domingo, perdieron los 12.5 puntos que ese examen vale, porque ya no me lo pueden entregar. Así que bájense en entregármelo lo más pronto posible. Con eso entonces nosotros podemos cerrar con broche de oro ese primer tema y le dimos inicio al segundo bloque de temas que vamos a desarrollar acá, que es el de las grandes preguntas. ¿Cuántas grandes preguntas se hace un filósofo? Hemos hablado de 5, pero dijimos que en este renglón solamente íbamos a analizar 3. La primera la analizamos la semana pasada, la pregunta del ser, ¿quién soy? Hoy, por razones de tiempo, solamente nos vamos a detener en la segunda pregunta, que es la pregunta del origen. ¿De dónde vengo? Esa es la pregunta que nosotros hoy vamos a estudiar en estos 45 minutos de clase que vamos a desarrollar. Así que, como es importante que nosotros nos acerquemos a ella a través del diálogo, voy a hacer la pregunta, ¿de dónde venimos? Manuel, ¿cómo tú responderías esa pregunta? ¿De dónde ven? Bueno, sabiendo de, ¿sabes? De las perspectivas cristianas, la idea es de que venimos de un Dios creador, de que nos creó a su imagen y semejanza para mostrar su gloria en nosotros. Muy bien, excelente. Esa sería una manera de responder. Venimos de un Dios soberano. Arturo, ¿cómo tú respondes esa pregunta? Bueno, yo iba a decir que hemos venido de, ¿verdad? De los elementos de la tierra, por ahí me iba. Pero a raíz de lo que aprendimos la semana pasada, ¿quién soy? ¿Verdad? Que somos una y hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pues ya entonces el tipo de respuesta pues cambia, varía. Y ciertamente atendiendo a la cosmovisión cristiana, pues, entonces nosotros conocemos y sabemos de que ciertamente Dios nos ha creado y ha depositado gracia en cada uno de nosotros y nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y entendemos de que somos una hechura suya, por tanto, venimos del Dios creador. Esa sería mi respuesta. Muy buen punto, muy buen punto. Brainy, ¿cómo tú respondes a la pregunta de dónde ven? Bueno, prácticamente secundaría ya lo que han dicho Arturo y Manuel, adaptando la postura bíblica como en de cristianos. Estamos totalmente claros y conscientes que venimos de un ser creador que es Dios, una causa incausable, y somos creados a imagen y semejanza de Él. Ok, entonces vendríamos de Dios. Ustedes los tres han coincidido en la respuesta. Entiendo que han coincidido porque los tres son cristianos. Y al ser creyentes, pareciera que ya estarían predispuestos a responder de esa manera. Pero vamos a analizarla desde una postura más escéptica.
Añadiendo a eso que tú dices, Amado, que nosotros hayamos respondido así no significa que a través de la historia personas no han pensado diferente a nosotros, porque siempre es así. Y así como han existido personas con una perspectiva cristiana, otras que han existido con una perspectiva atea y de otro punto de vista. Pero ¿y por qué tiene que ser la respuesta correcta la de que venimos de un ser que nos creó, de que somos derivados del ser creador? ¿Por qué tiene que ser esa la respuesta? No estamos necesariamente diciendo que es una respuesta correcta. Estamos diciendo que es una respuesta cristiana basada en lo que dice la Biblia. Pero, Entonces, partiendo de la idea, sí podríamos decir, Manuel, y defender que es la correcta, por razones de que biológicamente el hombre aún no ha dicho de dónde venimos, materialmente tampoco. Vemos ahí la teoría de Darwin también cae, y hay muchas teorías que a lo largo del tiempo han caído. Ahora bien, cuando nos reforzamos en el ser creador, que es Dios, todo automáticamente tiene lógica, tiene un principio y también un final. Ok. Entonces, porque hay causa y efecto, esa sería la respuesta más lógica. Vamos a ver. Exacto. Lo primero que hay que tomar en consideración que la pregunta de dónde vengo, la pregunta del origen, es una de las más incómodas de responder. De hecho, un filósofo como Kant en algún momento llegaría a afirmar de que esa pregunta es una pregunta que no tiene respuesta válida. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Ni ustedes ni yo estuvimos el día en que todo comenzó. Por lo tanto, es imposible saber a ciencia cierta cómo ocurrieron las cosas, porque ninguno estuvo presente. Así que esa pregunta, más que tener respuestas, tendría hipótesis, tendría teorías, tendría acercamientos o tentativas de respuesta, pero no una respuesta definitiva. Eso es lo que diría un filósofo de la talla de el señor Kant. Pero, a pesar de lo que Kant pueda decir, existe en el interior del ser humano un fuerte deseo por saber cómo todo comenzó. La pregunta de dónde vengo es una pregunta que acompaña al ser humano desde que tiene uso de razón, desde que se comenzó a hacer preguntas mientras se rascaba las bolas en una cueva. El ser humano siempre ha intentado tratar de comprender el origen de las cosas. Cuando veía el sol, trataba de entender cómo rayos esa bola de fuego plantada en el cielo apareció de un momento a otro. Cuando veía las estrellas tintineando en el espacio oscuro, inmediatamente se preguntaba cómo esas luciérnagas blancas, esas bolas de gas estaban brillando en el cielo. ¿De dónde vinieron? ¿Quién las pintó? ¿Quién las colocó de forma estrellada en aquel espacio oscuro? El ser humano siempre ha querido saber el origen de todo. ¿Por qué? Porque está programado para tratar de entenderlo. Y porque en su corazón y en su espíritu internamente desea entender cómo rayos aparecieron las cosas. Si no se hiciera esa pregunta, no sería entonces humano, sería un animal, sería un bruto, de esos brutos que perecen, un mono, un orangután, una simple bestia. ¿Por qué? Porque solo los animales no se hacen ese tipo de preguntas, no se cuestionan su origen, pero el ser humano es un ser racional. Y porque es un ser racional, amerita hacerse esa pregunta y no puede quedarse con el conformismo kantiano que dice que no se puede saber. Es necesario tratar de responder esa pregunta. Y por ende, a lo largo de la historia han habido dos tentativas para responder a esa gran interrogante. Dos tentativas agrupadas en dos grandes bloques. Y digo dos tentativas porque estoy hablando de dos grandes categorías para referirme a todas las posibles respuestas que se han dado a la pregunta de dónde vengo. Entonces, cuando hablo de tentativas, entiéndase por categorías. Estoy hablando de las dos categorías
en las cuales se han colocado o se han categorizado o clasificado todas las respuestas a la pregunta de dónde. La primera categoría es la que se conoce como el catastrofismo. Y la segunda categoría es la categoría del creacionismo. El catastrofismo entiende que todo procede del caos, mientras que el creacionismo entiende que todo ha sido diseñado por un creador supremo, diseñador inteligente y causa de todo. Ustedes abrazaron la segunda opción en sus respuestas, pero vamos a analizar la primera. ¿Qué han ustedes escuchado en alguna ocasión sobre la respuesta catastrofista? ¿Quién se anima a decirme lo que entiende por la respuesta de que todo viene del caos? ¿Quién se anima? No, básicamente lo que se ha escuchado, por ejemplo, es que la teoría del Big Bang, de que de una explosión y de que a través del tiempo fuimos evolucionando y que de partículas y así sucesivamente, y así como tú la defines, de catastrofismo, así mismo se escuchan esa teoría como una catástrofe y a veces suena más a locura que a teorías ciertas. Bueno, en cierto sentido, en la antigüedad, los naturalistas tenían la noción de que la materia era eterna y de que obviamente no había surgido de nada, siempre ha estado ahí. Y el naturalismo tuvo un referente moderno muy reciente en la figura de Carl Sagan, que llegó a adjudicarle características divinas al universo, cayendo en una especie de panteísmo científico, entre comillas. Él llegó a decir que el universo es, el que era y el que ha de venir. Tres atribuciones que han sido aplicadas por el autor del Apocalipsis a Jesús. Él le asignó características divinas al universo, porque para el señor Sagan, Carl Sagan, el universo, como pensarían cualquier otro de los grandes exponentes del naturalismo precientífico, la materia siempre ha estado ahí. La materia es eterna. No ha tenido comienzo ni ha tenido fin. Obviamente, hoy en día, esa postura materialista ya no se sostiene. Suponer que la materia es eterna ya no es un concepto que se defienda hoy en día después de la teoría del Big Bang. Sorprendentemente, la teoría del Big Bang, que fue propuesta primeramente por Georges Lemaitre, que era un sacerdote y por lo tanto un creyente, trataba de arremeter no contra el cristianismo ni contra el creacionismo como postura para explicar el origen de todo, sino contra la perspectiva naturalista que suponía que la materia era eterna. ¿Y por qué el Big Bang demuestra que la materia no es eterna? Porque se descubre que el universo está en expansión y la expansión del universo implica que hubo un momento, en un pequeño punto en el que el universo era tan pequeño, más pequeño que el punto más minúsculo, pero que de ese pequeño puntito el universo comenzó a expandirse hasta ser lo que vemos hoy y todavía se sigue expandiendo. La expansión o el movimiento de expansión del universo demuestra que tuvo un origen y que la materia no es eterna. Así que esa postura naturalista que veía la materia como eterna ya no se sostiene dentro de ningún planteamiento en las comunidades científicas. Pero aún así queda la pregunta de si la causa que produjo la expansión del universo es un agente inteligente llamado Dios, o si tal vez es una especie de conjunto de hechos fortuitos e impersonales que no tienen nada que ver con la deidad. Y yo pregunto, ¿qué ustedes creen? ¿Cómo fue la pregunta, Amado? O sea, ¿qué ustedes creen? ¿Creen que para que haya expansión del universo necesitamos explicarlo en torno a la figura de una deidad, un agente divino que es el que produce el origen del universo y la expansión del mismo? O tal vez
la explicación plausible para la expansión del universo tiene que ver con causas fortuitas que no tienen nada que ver con un agente externo dirigiendo el desarrollo del origen de las cosas. No sé si La primera postura. partiendo de la postura que los tres respondimos inicialmente, va a ser una respuesta que cae por su propio peso. Si todos vamos a coincidir de que hay un agente llamado Dios, quien es que sostiene todas las cosas por el poder de su palabra, que permite que el universo se siga expandiéndose. ¿Qué tú dices, Arturo? Exactamente, la primera postura me inclino. De hecho, lo que desarrolló Jordan Mitre en la teoría del Big Bang precisamente era esto, para sustentar el origen, ¿verdad? De las cosas del mismo universo. Ok, pero por ejemplo, se escucha defectuoso, amado. El universo de por sí, sino que ¿cómo es? Se escuchaba defectuoso. Pues bien, pero que ahora detrás, ok, una gente detrás haciendo todo esto, lo que conocemos como la presencia de Dios, la presencia de Dios. Ok, pero ¿qué les parece, por ejemplo, el hecho de que un autor como Stephen Hawking llega a decir que el universo se autocreó? No hay necesidad de explicar el origen del universo en base a un creador inteligente, sino más bien que podemos explicar el origen del universo en el universo mismo. El universo se autocreó, o como en un momento dado dirá poéticamente el mismo Sagan, el universo se hizo a sí mismo. ¿Qué ustedes creen? ¿Ustedes creen que es lógico poner eso? ¿O necesitamos por defecto que exista una causa externa al universo, que no sea el universo, para darle origen? Se necesita una causa externa, una causa incausable o esa causa que provocó todos los efectos que vemos hoy en día. Y lógicamente esa causa es Dios, porque para ver todo lo que está materializado hoy en día de la manera perfecta, pues tuvo que ser una mano creadora con conocimiento y con una inteligencia sobrenatural. Pero ¿qué problema tendría la tesis de que el universo se creara a sí mismo? De que le estamos asignando cualidades de una deidad, es decir, de Dios mismo le estamos asignando cualidades. Y como veíamos en la clase anterior de quién soy, respondíamos que es Él solamente uno, que es Dios. Y partiendo de la Biblia, Él es el creador y nosotros somos criaturas. Y si incluimos el universo también es una creación. Ok, eso partiendo desde la postura del creyente. Pero veamos los defectos que podría tener suponer que el universo se creó a sí mismo. Suponer que el universo se autocrea o se hace a sí mismo es entender que la cosa que no existe se haga existir. ¿Cómo es posible que algo inexistente llegue a existir por sí mismo? No hay explicación plausible, porque no hay manera de entender una cosa tan rara como esa. Sería un milagro mayúsculo el hecho de que el universo a sí mismo se haga existir. Si el universo se hace existir por su propia cuenta, tendríamos que asignarle carácter personal, cosa que el universo no tiene. Por lo tanto, como no hay personalidad en el universo, por lo tanto no podríamos asignarle una cualidad personal como la de hacer crear o la de crear cosas. Eso sería una manera de responder eso. Pero lo segundo es de que hasta ahora ninguno de los grandes expertos y peritos dentro del campo de la astrofísica abraza la noción
de que el universo se haya autocreado. Es imposible asumir esa idea. Sería tonto. Y parece más una especie de subterfugio dado a la desesperanza, o más que todo dado desesperadamente, como una especie de argumento que se saca debajo de la manga de forma desesperada porque uno no puede demostrar lo contrario. Y en ese sentido, la noción de que el universo se autocreó no tiene un peso científico muy loable, por lo menos de acuerdo a lo que señalan muchos expertos dentro del tema. Por lo tanto, se necesita una causa externa al universo. Ahora, ¿debe ser esa causa Dios? ¿O puede ser otra cosa? Los catastrofistas han apuntado al caos como el origen de todas las cosas. Y la primera ocasión en la que en la literatura universal apareció este concepto fue en la teogonía de un poeta llamado Hesíodo, que vivió por ahí por el siglo 7 o 6 antes de Cristo. Hesíodo había escrito un poema en el que decía que todas las cosas proceden de un pequeño punto que explota. Ese punto es el caos. Todo estaba contenido en el caos, pero el caos se fragmentó y cuando se fragmentó explota y de esa explosión salen todas las cosas, incluyendo los dioses. Los dioses también salen del caos, son producidos por el caos. Hesíodo entendía que el caos primigenio es el origen de todo. Y es aquí cuando nosotros tenemos que hacer una pregunta. ¿Acaso del caos puede salir el orden de lo creado? El orden de lo que vemos. ¿Puede el desorden, que es la imagen que nos llega cuando hablamos del caos, caos es desorden, puede el desorden generar el orden que vemos en el universo? Claro que no. 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 ¿Por qué? Bueno, por una postura bíblica. Sí. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla, Romanos 11:33, acerca de las maravillas de la creación del Señor, o profundidad de las riquezas. ¿Quién, por ejemplo, quién entendió la mente de Dios? ¿O quién fue el consejero de Dios? ¿Quién le dio al primero para él, verdad, hacer todas las cosas? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién estaba antes en la mente de Dios? Pablo hace esta para enaltecer la creación de nuestro Señor. Ok, pero ¿qué tal si yo les digo que hay cosas que son producidas por el caos? Por ejemplo, en el Sol, en la superficie solar, ocurre un sinnúmero innumerable de combustiones, de explosiones o detonaciones nucleares dentro del Sol. Y constantemente en esas explosiones se van creando moléculas. Las moléculas se forman a partir de dos grandes procesos físicos, la fusión o la fisión. La fusión es cuando dos moléculas se unen y crean una nueva molécula. Una molécula que se formó de dos moléculas que se unieron. Pero también existe la fisión, que es cuando dos moléculas chocan, así, y se destruyen. La fisión nuclear puede generar nuevas moléculas. Es decir, dos moléculas que se destruyen pueden crear otra. Y en el Sol ocurre eso. Una molécula de hidrógeno y una molécula de oxígeno chocan, se destruyen y de esa destrucción caótica se crea una molécula de helio. Sí, pero yo supongo que eso que tú estás diciendo está científicamente aprobado, es decir, investigado. Pero habría que ver si la postura que bien estábamos discutiendo de que el universo creándose por sí mismo, dejándose llevar por el caos, es una postura científicamente demostrable o simplemente son teorías y posturas que se dan. Es muy buen punto.
tienes un buen punto porque Porque el caos que tú estás diciendo de las moléculas, si tú me lo estás diciendo, es porque yo pienso que está científicamente demostrable. pero que el asunto con el ejemplo de las moléculas de helio que surgen de la fisión destructiva de dos moléculas, una de hidrógeno y otra de oxígeno, demuestra que sí, que el caos genera nuevas moléculas. Pero Nuevas moléculas se crean por el caos. ese tipo de caos está demostrable. Pero el otro caos, donde que era el que discutíamos, de que el El universo se caos creó por... primigenio de Tíodo. Entonces, ¿es científicamente demostrable eso? Bueno, Bueno, entonces ahí cae déjeme ver, eso que casa teoría. déjeme ver. Y que Yo en creo el que caos ya del solar estamos hablando de un caos natural. No creo realmente que esa postura pueda sostener todo lo que vemos hoy en día. pero el caos sigue siendo causa en este caso, por lo menos de la molécula de helio. Yo creo que una manera de poder responder a eso Pero sería, sigue siendo causa, pero si- no si- una si- causa incausable, como para bueno, ahí decir que el está. Exactamente. universo se creó así. Ciertamente, Exactamente. podríamos nosotros decir, ciertamente, el helio surge de la fisión caótica de dos moléculas, pero ¿y esas dos moléculas que produjeron al helio? Esas dos moléculas que ¿De se dónde fisionaron, ¿de dónde surgieron? vienen? Esa es una. Y la otra es, si yo digo que esas moléculas proceden de otras dos moléculas fisionadas, ¿por qué las dos moléculas que generaron las moléculas que fisionan el helio no están en el Sol? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasó ahí? Esa es una. Y la otra es, si yo asumo que todas las moléculas proceden de fisiones o fusiones, puedo caer en el absurdo de la infinitum. Es decir, de creer que una causa tiene causa y esa causa tiene otra causa y esa otra causa tiene otra causa y al final llego a una secuencia infinita de causas que no me lleva a ningún lado, como el problema de quién vino primero, el huevo o la gallina. Ese dilema del huevo o la gallina es un dilema absurdo porque es un dilema que nos lleva a la infinitum, es decir, a una secuencia infinita de causas y eso es razonamiento circular y el razonamiento circular no nos lleva a ningún lado. Así que en ese caso, creemos que existe una debilidad en suponer que la explicación catastrofista es la única posible o la única lógica. Y parece que en la época de Síodo muchos se percataron del error de su postura y por eso comenzaron a suponer que habían otras causas que no tenían que ver con el caos que podrían dar o podrían explicar el origen de todo. Por ejemplo, Tales de Mileto sospechaba que todos veníamos del agua, que lo que existía no era un caos, sino un océano primigenio de donde salió todo. Pero, ¿y el océano de dónde vino? ¿Era eterno ese océano? Tales no nos da una respuesta consabida y adecuada para él. Luego vendrá Platón y Platón hablará del mundo de las ideas que sirve como referente al mundo real. Y el mundo real es una copia del mundo de las ideas. Pero el mundo de las ideas, ¿de dónde viene? Platón. Platón nos responde. Avicena es un failasuf musulmán, un filósofo musulmán de la Edad Media. Y Avicena explicaba que todo procedía, regresando otra vez a la opinión hesiódica, todo procedía de un pequeño punto que explota. Es decir, todos procedemos de una gran explosión. Para Avicena, la explicación plausible del origen de todo es la explosión primigenia. Algo muy parecido a la teoría del Big Bang, pero Avicena no nos da a entender quién prendió la mecha para esa gran explosión. Y por último, está el pensamiento darwinista, que ya todos conocemos. Los seres superiores, organismos superiores, vienen evolucionando de organismos inferiores, pero la gran pregunta del $1.000.000 es, ¿cuál fue el primer organismo? ¿Y quién lo colocó ahí? ¿O cómo surgió ese organismo? Ni siquiera el cómo nos lo puede explicar por completo la teoría macroevolutiva darwiniana. De hecho, la teoría macroevolutiva darwiniana inicia desde un punto, pero no puede explicarte qué hubo antes de ese punto. La teoría darwiniana no te puede explicar cómo se formaron los planetas, cómo se formaron las galaxias, no te lo puede explicar. Solo te puede explicar cómo se desarrollaron los organismos superiores derivados de organismos inferiores, pero no te puede explicar el origen del universo.
Así que Darwin no es muy buen material de consulta para poder responder a la pregunta de dónde venimos. Lo que nos deja entonces con una nueva opción, y esta opción nosotros la podemos presentar acá en la pantalla para que ustedes la vean. Es esa opción. Hay una opción distinta dentro de lo que es el pensamiento creacionista, que no solamente tendrá las escrituras como un referente principal, sino que puede ser rastreada incluso entre pensadores griegos de la talla de Anaxímenes y de Anaxágoras. Anaxímenes y su discípulo Anaxágoras llegarán a la conclusión de que todos venimos del apeiron. El apeiron, que es el arjé del universo. Ahora, ¿qué es eso? El arjé es la estructura que le da origen a todas las cosas. Y por lo tanto, el apeirón es la base de todo. Si Tales dice que todos venimos del agua, Anaxímenes dice que todos venimos del apeirón. ¿Y el apeirón de qué está hecho? Está hecho de aire. Y como la palabra aire en griego es neuma, el apeirón es espiritual. El apeirón es el espíritu. Para los señores Anaxímenes y Anaxágoras, todos procedemos de una causa espiritual que da origen a todo y que le da estructura al universo. Algo parecido encontramos en Aristóteles, que habla del motor inmóvil, una causa que lo provocó todo. A ella nadie la causa, el motor que mueve todo, pero a él nadie lo mueve. Ese motor inmóvil es la causa de todas las cosas. Y como ese motor es la causa de todo, ese motor no puede tener una causa, porque si tuviese una causa, entonces él no sería un motor. De ahí que sea un motor inmóvil, porque lo mueve todo, pero a él nadie lo mueve. Tiene que ser así para no caer en el ad infinitum, en el absurdo del ad infinitum. La gran pregunta entonces que hay que hacerse es si existe tal cosa como una causa sin causa, una causa incausada. Y la respuesta es sí. Bertrand Russell dirá que matemáticamente hablando no existe tal cosa como una causa incausada. Pero sí, existen causas incausadas. Y esas causas incausadas se pueden comprobar geométricamente. Y creo que el ejemplo que Aristóteles utiliza es muy bueno, porque es el ejemplo del punto. El cuadrado está hecho de líneas, la línea está hecha de puntos, y el punto ¿de qué está hecho? ¿Alguien me lo puede responder? Señores, el punto está hecho de nada, porque el punto no se divide. No existe tal cosa como un medio punto. Por lo tanto, el punto es una pobre fotografía de Dios, porque el punto es una causa sin causa. El punto causa a la línea y al cuadrado, pero al punto nadie lo causa. Y ese es un argumento aristotélico. Así que la pregunta de si existe tal cosa como una causa sin causa es fácil de responder si apelamos a la imagen del punto. Y Dios es eso. Dios lo causa todo, pero él nadie lo causó. Así que lo correcto ya no es preguntarse de dónde venimos. Sí, venimos del creador de todo, que es motor inmóvil y causa incausada. Lo que sí debemos preguntarnos ahora es por qué Dios lo creó todo. Estamos de acuerdo en que Dios lo crea todo y que el universo tiene señales de ese diseño inteligente. Si nosotros analizamos una serie de ejemplos, nos sorprenderíamos de lo maravilloso que es el universo. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios creó todo? Yo creo que la respuesta a esa pregunta nosotros la debemos responder en la siguiente sesión de clases, que va a ser dada justamente en la próxima semana. Así que yo quiero que ustedes investiguen muy bien, por favor, por qué Dios lo creó todo. Y en base a esa respuesta, entonces nosotros vamos a discutir en la próxima semana por qué razón Dios lo creó. ¿Qué les parece? Así que les dejo de tarea la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios creó todo?
Excelente. Respóndanla y en la próxima clase vamos a discutir las respuestas. Interesante, interesante, está exquisito. Pues Amén. hemos terminado, ya el tiempo se nos está agotando, como vieron. Hemos terminado la clase de hoy. La estaré publicando en YouTube para que la puedan volver a retroalimentar. Vayan a la página del folleto que les mandé, la página 9, para que la puedan leer, retroalimentar. Y recuerden que pronto estaremos haciendo esquemas de estas páginas, así que váyanse preparando para ello. Una valoración personal de la clase, Manuel, por favor, rápidamente. No, excelente. Responder este tipo de preguntas que están ligadas con nuestra existencia, nuestra creación, siempre nos lleva a otras preguntas y siempre nos deja